Ya, estoy grabando. Entonces, ahora vamos a ver un taller 3. Lo mismo que la semana pasada, vamos a practicar más programación en AMPL. Ya puertas del taller que se supone tienen planteado, ¿ya? Este ejercicio, no sé si se acuerdan, que es el ejercicio de una ayudantía, de la ayudantía pasada, no la recién pasada, sino que la semana anterior. Vamos a programar este ejercicio con el Excel que nos subieron en el aula, ¿ya? Igual lo voy a repasar rápido. Dice, la heladería de 2 más K2 es una reconocida empresa eh, que ofrece helados premium y trabaja con alumnos de I. Por ello es que el gerente le ha solicitado a usted que entregue un plan de producción de diferentes helados en los próximos 5 periodos. La empresa ofrece los siguientes sabores: chocolate, vainilla y tiramisú. Además cuenta con 3 plantas de producción, norte y sur. Bueno, acá son 2 en verdad. La demanda de sus helados para los siguientes periodos es la siguiente. Entonces, acá hay una tabla que expresa tanto los productos, que son los 3 tipos ya detallados arriba, más los periodos, los que vamos a estar programando, ¿ya? También cada planta posee una capacidad máxima de producción en litros, que además depende del periodo en que se encuentra. Y la capacidad depende de las plantas y el periodo. Por lo general yo veo las tablas y con las tablas ya se entiende el ejercicio, ¿ya? Entonces, como las tablas son un buen resumen de lo que el ejercicio abarca. Cabe mencionar que la empresa puede almacenar sus productos en cualquiera de sus plantas, es decir, puede almacenar en una de ellas o en todas. No existe costo de transporte entre plantas. Eso quiere decir que si yo produzco en la planta uno, igual puedo almacenar ese producto que producí en la planta uno en la planta 2, que sería el sur. Por políticas de la empresa se le ha recomendado mantener en cada periodo un safety stock por producto para poder anteponerse ante fluctuaciones de la demanda. Este stock de seguridad corresponde a un porcentaje de la demanda de cada producto en cada periodo. Entonces, si nos hablan de porcentaje, después vamos a tener que hacer una conversión de la demanda multiplicado por estas razones, ¿ya? Finalmente, tanto los costos de producción como los costos de almacenamiento dependen del producto, de la planta y del periodo. Estos datos se presentan a continuación. Entonces, en la tabla 4 tenemos costo de producción de la planta, que haría sentido en los productos y los periodos, y el costo de inventario de la planta norte y el costo de inventario entonces de la planta sur, que está dividida por estos elementos de los conjuntos plantas, ¿ya? Y el costo de inventario de la planta sur acá, ¿ya? Entonces, junto al modelo de clase entregado abajo y los datos tabulados que se encuentran en el archivo Excel, implemento un código en MPL que permite encontrar el valor óptimo del problema. Perdón. Entonces, tenemos 3 conjuntos. El conjunto de los helados, que son de 3 tipos, conjunto de plantas, que son 2 tipos, norte y sur, y conjuntos de periodos. Y esto lo vamos a dejar ahí como en veremos, porque como expliqué la vez pasada, los conjuntos pueden trabajarse tanto como, perdón, los periodos se pueden trabajar tanto como conjuntos o como parámetros, ¿ya? Y aquí ustedes están trabajando como conjuntos, generalmente todas las demás cosas les voy a mostrar cómo se hace por medio de parámetros. Y de parámetros tenemos 5, que es la capacidad máxima de producción de la planta, la demanda de helados en el periodo T, el porcentaje de la demanda de helados I que debe inventariarse, el costo de producción de helado I en la planta J en el periodo T y el costo de inventario del helado I en la planta J en el periodo T. Las variables de decisión van a ser 2, la variable de producción y la variable de inventario. La función objetivo es la minimización de la función de costos. Hay costo asociado a la producción y costo asociado al inventario. Las restricciones corresponden a la satisfacción de la demanda, en que la demanda puede ser satisfecha por, un momento, voy a incluir a alguien. La demanda puede ser satisfecha por la producción del periodo mismo en que yo estoy produciendo, más el inventario que yo tengo rezagado, el inventario que yo arrastro desde el periodo anterior, ¿ya? Entonces, en el lado izquierdo se representa siempre la entrada a este periodo en producción, que la entrada al periodo en producción es la producción de este mes más el inventario que tengo restante,
Y esta cantidad total de helados que tengo, debo dividirla en la demanda o distribuirla en la demanda y en el inventario que voy a guardar para el siguiente periodo. Y obviamente hacemos una diferencia con el primer periodo, porque el primer periodo no tiene demanda arrastrada, no tiene este índice T-1. Entonces separamos la restricción para el periodo 1, ¿ya? T igual a 1. Y la capacidad de la planta no puede ser sobrepasada en ninguna de estas plantas. El inventario de seguridad se debe asegurar. Entonces tenemos que mantener de inventario mensualmente al menos el stock de seguridad. Pudiésemos guardar más dependiendo del criterio de optimalidad que tengamos entre medio. Y el dominio de las variables, ¿ya? ¿Alguna reflexión respecto al ejercicio? El inventario va a depender mucho de los costos de producción. El modelo va a tender, dado que la estructura del modelo es sencilla, el modelo va a tender a producir más donde es más barato y guardar en caso de que la producción más el costo de inventario sea menor que la producción en otro periodo. Entonces, si yo estoy en el periodo 3, por ejemplo, y el costo de producción en el periodo 1, más mantener ese inventario durante 2 periodos, es más barato que mantener que producir en el periodo 3, entonces ahí empieza a jugar la variable de inventario porque voy a preferir eso. Producir periodo 1, inventariar durante 2 periodos, en vez de producir en el periodo 3, ¿ya? Entonces ahí es como juega en el fondo la variable de inventario y cómo el modelo va a ir decidiendo qué hacer. Vamos al tiro con este ejercicio. El ejercicio 2 se supone que queda planteado como desafío, pero igual los y las voy a guiar para poder abarcar esto. Entonces, voy al MPL. ¿Se ve la MPL? Pero se esté viendo la MPL. ¿Ya? Voy a rectificar. Ya. Gracias, Pamela. Ya, entonces en la MPL vamos a programar primero el modelo de clase. Voy a partir por el modelo de clase, ¿ya? Para esto, aún así, igual voy a crear 3 archivos. Voy a crear el archivo mod, que es el modelo de clase. Voy a llamarlo taller 3. Voy a crear el archivo dat que corresponde a la data. También lo voy a llamar taller 3. Perdón, el mod ya está creado. Voy por la data. Y voy a crear el archivo run, que también lo voy a llamar taller 3. Ya, este quedó rezagado de la llantía pasada. Entonces, voy a ir al modelo. En el modelo debemos definir lo siguiente. Voy a ver. Entonces, momento. Voy a apoyarme de la pauta para no hacerlo tan distinto. Ya. Entonces, parto definiendo los conjuntos. Tengo 3 conjuntos. Los conjuntos que voy a definir según el enunciado. Aún así, lo que quiero hacer es manejar la temporalidad como un parámetro. ¿Ya? Entonces, voy a definir solo 2 conjuntos en esta oportunidad. Voy a hacer un set de los helados, que lo voy a llamar H, y voy a hacer un set de las plantas que voy a llamar J. Después voy a ir por los parámetros. Perdón, parámetros. Los parámetros son 5. Está la capacidad, perdón, que depende de, esto con llaves, depende de la temporalidad, que sería, y acá les voy a enseñar algo, de T1 hasta T, y
T lo voy a tener que definir acá. Perdón, como parámetro de T1 hasta T. Y, perdón, este es solo desde 1 hasta T. Les voy a explicar por qué. T1 hasta T. Y J. El parámetro demanda depende de el helado y el periodo. Si se bueno, los que estuvieron conmigo la semana pasada, esta es la forma de definir un conjunto ordenado de periodos, ¿ya? Entonces, cada vez que yo ponga uno, dos puntos, o sea, punto, punto, T mayúscula, lo que estoy definiendo es un conjunto ordenado de elementos que va desde 1 hasta T mayúscula. Y T mayúscula en el ejercicio yo lo voy a definir como, como 5, que sería 5 periodos. Entonces, esto me permite, y yo creo que esto es parte de lo que ustedes tienen que hacer en el taller con análisis de sensibilidad, em, me permite ir cambiando los periodos, por ejemplo, y solo definir un T menor o un T mayor, y ya es suficiente porque el modelo quedó definido para que sea desde 1 hasta T. Entonces la programación ahí es más sencilla que hacerlo por conjunto, porque en conjunto yo tengo que ir agregando los elementos, ¿ya? Voy a ir con el parámetro stock de seguridad, que depende de H. Voy con el parámetro costo de producción. Este ya es un poquito más complicado, que depende de el periodo, el helado y la planta. Y voy a ir con el costo de inventario, perdón, costo de inventario, que depende de el periodo también. Bueno, esto está al revés, pero la planta y el helado. No fue muy prolija aquí la pauta. Voy a ir con las variables. Las variables son dos. Hay que entonces referenciar la palabra reservada var y vamos a hacer la variable x, que depende del conjunto t, que va desde 1 hasta t, depende de los helados y depende de la planta, y esto es mayor o igual a 0. Defino el dominio de la variable inmediatamente. Y el inventario, perdón, el inventario, que es lo mismo, depende de los periodos, la planta y el helado. Y también es una variable lineal mayor o igual a 0. Si se dan cuenta acá la pauta, y lo voy a hacer tal cual la pauta para no confundirlos ni confundirlas, em, dio vuelta estas índices. Entonces hay que ser cuidadoso después en la programación, ¿no? Pero no está mal. La función objetivo entonces queda definida por la minimización de la función costos. Voy a llamar, ¿ya? La función costos queda definida como la sumatoria, y acá algo entretenido que permite hacer AMPL es que puedo hacer una sumatoria de 3 índices solo llamando una vez la sumatoria, que sería de T in, y acá como yo estoy manejando el conjunto desde 1 hasta T, lo mismo tengo que hacer acá, desde 1 hasta T, ¿ya? De I in H, de J in plantas que se llamaba J, si no me equivoco, ¿sí? Y es de la variable, que esto asocia los costos de producción. La variable definí como T, acá está el orden, periodo, helado
y planta. Entonces, T, I, J. Le voy a multiplicar adelante porque a mí me gusta poner siempre los parámetros adelante. De CP, que es el costo de producción. Y el costo de producción depende del periodo, del helado y de la planta. Entonces sería T, I, J. ¿Ya? Más, voy a seguir abajo, no hay problema, porque todavía no pongo el punto y coma, así que AMP le entiende que estoy formando parte de la misma función. También la sumatoria de, si no los subíndices, T in 1 hasta T, I in H, J in J, de el costo de inventario, y el costo de inventario está en TJH, por lo tanto sería TI, perdón, TJI, ¿sí? Por el inventario, que está en TJI también, TJI y punto y coma. Bueno, en este caso, obviamente, estos índices deben estar en el mismo orden que estos índices porque es parte de la multiplicación y estos índices deben estar igual en el mismo orden que este índice. Sería como la preocupación principal en este caso. Pero todo lo que hagamos después está bien. Las restricciones van a estar definidas por, se va a poner subject to, y esta la voy a llamar simplemente demanda. Y demanda depende, perdón, me faltan los conjuntos, demanda que depende de, ya, acá voy a hacer algo, voy a poner que depende de los I en H, pero esto es para el periodo 1. Por lo tanto, lo que voy a hacer, esta es demanda, voy a ponerle punto 1, que es la demanda del periodo 1. Y voy a definir la sumatoria, como está en la pauta, de J en J, de la variable X, y acá viene la parte importante. Si yo quiero hacerlo de solo el periodo 1, dado que yo tengo que los periodos es un conjunto ordenado entre 1 y t lo voy a llamar 5, entonces tengo números dentro, ¿ya? Por lo tanto, para yo llamar al periodo 1, debo simplemente poner un 1. Después pongo coma, y ahora sigo con los índices que serían, en este caso, el helado y las plantas, ¿ya? El helado queda definido en el dominio de la restricción. La planta queda definido en el dominio de la sumatoria. Así que ahí tengo los tres índices. Y uno corresponde al periodo 1, ¿ya? Al primer periodo del conjunto T. Entonces, en este caso, eso tiene que ser igual a la demanda, misma lógica, del helado I en el periodo 1, más lo que voy a guardar para el siguiente periodo, que sería J en J. O sea, yo voy a guardar cosas de todas las plantas. Voy a seguirlo abajo. Acá lo voy a seguir. J en J de el inventario. Y el inventario depende de T, que en este caso el T es igual a 1, entonces pongo 1. J y punto y coma. Entonces ahí tengo la demanda del periodo 1. La demanda del periodo 2 va a ser la misma relación, periodo, bueno, de 2 hasta n, hasta t en este caso, de 2 hasta t. Va a ser la misma relación, pero ahora voy a correr con t in, y si se acuerdan acá dije que los periodos ordenados va a ser desde 1 hasta t, ahora los periodos ordenados van a ser desde 2 hasta t. Entonces esa es la versatilidad que nos da el crear, el manejar los periodos de esta forma.
porque simplemente si yo sé que voy a tener periodos desde inicios distintos, entonces en cada parte lo defino con inicios distintos, ¿ya? Si yo hubiese definido el conjunto, entonces hubiese tenido que trabajar con condiciones, es decir, em, con t en periodos t, tal que t es mayor a 2, por ejemplo, ¿ya? Ahí les voy a enseñar después en consola cómo se hacen esos filtros. Entonces acá voy a reemplazar el subíndice que era 1, lo voy a reemplazar por el subíndice t, y voy a agregar, así que esto ya lo voy a tirar hacia abajo, voy a agregar, perdón, voy a agregar acá, en el lado izquierdo de la ecuación, el inventario del periodo anterior. Y el inventario del periodo anterior se define como, a ver si puedo tirar esto un poquito más acá, sí. El inventario del periodo anterior se define como la suma de lo mismo, de las plantas, de la variable inventario, y ahora dentro de los corchetes voy a poner que esté menos 1, el periodo que debe eh, rescatar, y de la planta J del helado I. Y eso debe ser exactamente igual a la demanda más lo que voy a guardar el siguiente periodo. Lleva punto y coma. ¿Ya? Entonces, lo mismo. Lo que produzco este periodo, más lo que guardé inmediatamente, o lo que me quedó guardado del periodo inmediatamente anterior, debe ser distribuido en la demanda de este periodo. El periodo debe ser T, decía 1, más lo que voy a guardar el siguiente periodo, y lo mismo, ese 1 ahora ya es un índice, T, ¿ya? Entonces, en la restricción 2 no puedo tener ningún número 1 metido, ya no va fijado ese T, ¿ya? Voy a hacer la restricción de la capacidad de la planta, entonces voy a poner subject to capacidad, y la capacidad depende de la planta y el periodo. Y los periodos va desde 1 hasta t. Entonces, en este caso, voy a trabajar con la sumatoria de todos los helados que yo produzco para una planta específica en un periodo específico, y la variable de producción es x, en el periodo t del helado y de la planta j, debe ser menor o igual a la capacidad máxima que tiene en ese periodo esa planta. Entonces acá hace sentido el hecho de sumar los helados de todos los helados, perdón, de una planta específica en un periodo específico, y esa capacidad no puede ser sobrepasada. También voy a definir la restricción de inventario o stock de seguridad, lo llaman, stock, seguridad. Y el stock de seguridad va a depender de el helado y el periodo de tiempo. Entonces, en este caso voy a decir que el inventario en todas las plantas de un helado específico, que está dado por el dominio de la restricción, en un periodo específico, periodo planta helado, debe ser mayor o igual que el stock de seguridad. El stock de seguridad depende solo del helado por la demanda de el helado en un periodo específico. ¿Ya? Entonces, como la demanda depende solo de
el lado y el periodo, el stock de seguridad hace sentido, porque tiene que ser para toda la demanda. Ya está ahí. Ahí tenemos todas las restricciones del modelo. ¿Ya? Se los voy a dejar un segundito para que puedan ir viendo y me puedan hacer alguna pregunta en caso de que la tengan. Perdón, esos son los datos que vamos a utilizar. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Alguien perdido? ¿Alguien perdida? Ya, perfecto. Pregunta, ¿lo anotaron? ¿Alguien lo anotó o, o está terminando de anotarlo? Si no, voy a pasar a los datos, ¿ya? Ya voy a pasar a los datos. Cualquier cosa, en todo caso, me avisan y vuelvo, no hay problema. Entonces, los datos, a los que estuvieron conmigo la semana pasada, me gusta ponerle data porque así se reconoce un poquito mejor. Vamos a ir con la definición de conjuntos. Los conjuntos, estos los voy a mostrar en Excel, pero aún así igual tengo que definirlos a mano, porque son strings, ¿ya? Entonces, el primer conjunto que voy a definir es el conjunto H. Recuerden que cuando yo voy a definir un conjunto, ahora tengo que utilizar dos puntos igual, ¿ya? Que esto habla de la instancia de un conjunto. Y la instancia de este conjunto son, en este caso, los tipos de lado. Entonces, voy a definirlo como CH, voy a apretar un espacio tab, da lo mismo, BN y TR, ¿ya? Entonces así defino los elementos del conjunto H. Los elementos del conjunto J los voy a definir como norte, perdón, norte y sur, ¿ya? Y yo no tengo conjunto T, pero sí lo voy a tener que definir en los parámetros, ¿ya? Voy a poner acá primero que son los conjuntos y ahora voy a ir con los parámetros. Voy a definir primero el parámetro T, que para nuestro caso es 5. Voy a definir la demanda. Y si se acuerdan, la demanda depende de dos índices. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Yo voy a explicar lo mismo que la semana pasada. Tengo el Excel. El Excel, voy a la demanda y copio la demanda tal cual está acá. La pego allá. Así voy a borrar este elemento para que no me salga. Copio la tabla, la pego acá e inmediatamente después porque estos son los índices del periodo. Inmediatamente después de los índices del periodo, pongo dos puntos igual y le agrego acá el punto y coma. ¿Ya? Entonces así nos ahorramos la lata de escribirlo uno por uno. Aquí ya queda definido. Si yo aprieto Enter, por ejemplo, acá y los muevo, da lo mismo porque la tabla entiende igual que eh, estos son los periodos a los que corresponden estas cosas. ¿Ya? Así que no hay problema. Después voy a definir el parámetro. ¿Qué otro parámetro están definiendo acá? Parámetro capacidad. Capacidad. La capacidad también, lo mismo, depende de dos parámetros, perdón, dos índices. Entonces lo voy a tomar de Excel y los voy a pegar acá. Inmediatamente después de los índices de los periodos, dos puntos igual, y al final, punto y coma. ¿Ya? Después el parámetro que voy a definir va a ser
el stock, que ya lo tenía hecho, así que ahí hice trampa, pero es más fácil. Y ahora voy a definir un parámetro, y esta es la parte importante o la parte nueva. Voy a definir un parámetro que depende de tres subíndices, ¿ya? Ahora, tres subíndices ya es algo más complejo. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una tabla de tres dimensiones. A lo más que tengo acá para hacer en AMPL son dos dimensiones. Entonces, la tercera dimensión me va a quedar escrita por extensión. O sea, voy a tener que diferenciar esta tabla por alguna dimensión, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Tengo dos formas. Pudiese escribirlo por eh, de arriba de la extensión, que sería escribirlo de esta forma, es decir, que para eh, CH en este caso, norte, periodo 1 es, y escribir el número que necesite. Y lo mismo abajo, repetiría pero con la zona sur, que esta es una forma que a mí me gusta cuando la tabla es muy larga o son muchos índices del tercer parámetro, del tercer índice. Pero en este caso son solo dos. Entonces les voy a mostrar otra forma, ¿ya? Que es más fácil y después en otra ayudantía les muestro esa forma que sería por extensión, que es más fácil pasarla también desde Excel. En este caso vamos a tener que definir lo siguiente. Voy a escribir un corchete que define que es para el primer parámetro, obviamente el primer índice del parámetro CP, para el índice norte, específicamente norte del parámetro CP, y para todos los índices restantes del parámetro CP, ¿ya? Entonces, solo para la zona norte y para todas las demás plantas y todos los demás periodos, voy a definir, y ahora sí copio la tabla que estaba asociada a la zona norte, ¿ya? Y debo seguir la misma lógica. Después de el último periodo, dos puntos igual, y después de esta definición, voy al tiro a definir la zona sur. Entonces es lo mismo. Escribo corchetes para todos los periodos de la zona sur, de todas las plantas, dos puntos. Voy al Excel, copio la tabla, la pego acá. Inmediatamente después de los periodos pongo dos puntos igual. Y ahora sí, puedo terminar punto y coma. ¿Por qué no pude terminar punto y coma acá? Porque sigo definiendo en el fondo elementos del parámetro CP, ¿ya? Entonces diferencié la tabla en zona norte y zona sur, ¿ya? Y hasta acá es sencillo porque tengo solo dos índices. Quizás si tengo 5 también es más fácil esto. Pero si tengo 20 índices, en vez de zona norte tuviese, no sé, por ejemplo, 16 regiones, quizás engorroso hacer 16 tablas. Entonces uno lo podría hacer por extensión. Y eso se los voy a mostrar después, en la siguiente ayudantía, para no confundir ahora, ¿ya? O también pueden buscarlo en internet. Algo importante, ir guardando, no guardé, em, por si pasase algo entre medio, ¿ya? Y creo que hasta acá tenemos el conjunto de datos. Sí, hasta acá tenemos el conjunto de datos. Ah, no, miento, me faltan los costos de inventario. Pero se lo voy a hacer un poquito más rápido. Entonces, el costo de inventario, lo mismo para la zona norte. Voy a sacar ahí este que no. Sería. Ah, mira. Voy a copiar lo que está en la pauta porque sigue la misma lógica. Ahí está. Entonces así nos ahorramos el escribirlo. Entonces lo mismo. El costo de inventario para la zona norte está definido en la siguiente tabla. Importante recordar siempre poner luego de
la separación de subíndices después de los periodos, punto y coma, perdón, dos puntos igual, y de ahí esto entiende que son arreglos para cada uno de ellos. ¿Ya? Y ahora vamos entonces con el run. Voy a dejarlo ahí como 2 segunditos para que logren ver y si tienen alguna consulta me la hagan. Bro, ¿podrías explicar la nomenclatura esa de los corchetes con los asteriscos? ¿Esto? Ya. Las, tanto CP, el costo de producción, como CI, el costo de inventario, dependen de 3 subíndices. Ahora, yo lo que más puedo definir acá en AMPL son 2 subíndices. O sea, una tabla puede tener a lo más 2 subíndices. Entonces tengo conflictos con el tercer subíndice, ¿ya? En este caso, voy a manejar los 3 subíndices definiendo una tabla para cada índice de ese tercer subíndice que estoy buscando, ¿ya? En este caso, era más fácil definir las tablas basado en las plantas, porque son solo dos, norte y sur, ¿ya? ¿Pudiese haberlo hecho por los periodos? Sí, hubiese tenido 5 veces estas tablas, ¿ya? Entonces, ¿cómo diferencio? ¿Cómo diferencio que una tabla es para la zona norte y una tabla es para la zona sur? En este caso, lo que voy a tener que hacer es definir un corchete para cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, el corchete va a definir para quién estoy definiendo la tabla en cuestión. Tengo, acuérdate que CP depende de 3 parámetros: el parámetro de tiempo, el parámetro de planta y el parámetro, era tiempo, planta y algo más. Se me fue. Voy a ver. Ah, y el helado, ¿ya? Entonces, como voy a tener que hacerlo para los tres parámetros, los 3 subíndices, defino asterisco para el cual yo quiero iterar, ¿sí? Para el cual yo voy a definir dentro de la tabla. Defino con su nombre específico el índice que yo quiero fijar en la tabla. O sea, toda esta tabla va a corresponder a la capacidad de la planta norte. Y después asterisco en el siguiente puesto, en el siguiente índice, para los que yo voy a definir dentro de la tabla. Después pongo 2 puntos y paso a denominar la tabla en cuestión, que es el mismo formato que estamos utilizando antes, por lo tanto mantengo el 2 puntos igual, ¿ya? Quedaría definido para los periodos, para los helados, pero solo para la planta norte. Termino esa tabla y paso a definir la tabla para la zona sur. ¿Se entendió? Sí, bro, gracias. Oye, y otra consulta, ¿no te hace ruido que, por ejemplo, hayas definido la región norte y sur con mayúscula en los parámetros CP y en el parámetro CAP con minúscula? Cap, 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 cap. Sí, 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 sí. Tiene que ser con mayúscula. Muchas gracias. Ya, te los voy a dejar así, con espacio nomás. Si falla, después lo rectificamos. Pero MPL entiende que espacio y tab es lo mismo. Ya. ¿Alguna otra duda o corrección? Porque también me pude haber equivocado en otra cosa. En todo caso, como no sé si le pasó a Francisco con los que estaban la semana pasada con él, em, uno por lo general siempre tiene errores en AMPL. AMPL es súper quisquilloso. Entonces uno tiene que ir corrigiéndolo más que todo en la... Yo lo hago así, corrijo todo mediante la consola, cuando va diciendo los errores, ¿ya? Entonces, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a pasar al run, que va a ser mi main en este caso. El run va a tener los siguientes elementos. Va a tener la data, perdón, y la data, que la voy a poner entre comillas. Voy a copiar mi dirección de acá e inmediatamente al final voy a hacer también un backslash y voy a poner el nombre del archivo, que es taller3.dat. Y voy a poner punto y coma. El modelo también va a estar definido por la misma ruta, backslash, pero ahora va a ser taller3.mod.
punto y coma. Y hasta ahí la definición de lo que debe llamar, en el fondo, el run. Luego de esto, voy a definir el problema. Problema que lo voy a llamar problema 1. Va a estar definido por, y acá voy a llamar a todos los elementos del modelo, que no sean parámetros, ¿ya? Entonces, tengo demanda 1, perdón, voy a partir por la función objetivo. Costos, demanda, perdón, no marco todo, demanda 1, demanda 2 hasta los periodos, capacidad, stock de seguridad, y las variables X e inventario. Entonces ahí tengo todos los elementos que voy a utilizar, ¿ya? Estos elementos van a formar parte de la resolución que voy a pasar a ver ahora. La opción de solver que voy a utilizar va a ser Simplex. Hay otra que se llama Gurobi que también está implementada en el AMPL que les pasó el profesor. Y lo voy a resolver. Hasta ahí. Luego de esto, voy a mostrar cosas. Quiero mostrar cosas por consola. Entonces voy a utilizar Display, que es para mostrar cosas por consola. Y voy a llamar costos, por ejemplo, la función objetivo evaluada, X, y Y, que sería el inventario. Entonces, hasta aquí, démosle hasta acá, ¿ya? Insisto, va a fallar al principio, no hay problema. Entonces, voy rectificando las cosas que no tengan que ver con el problema. Son conjuntos de lado H, ya. Set H, dos puntos igual. Pero me manda error acá. H no es un set, dice. H es un set, acá. Quizás tengo, ya sé que puede ser. Voy a rectificarlo de esta forma. Pueden ser los espacios. Voy a ver si es eso. No, dice que no. A ver, run. J no es un set. Pero J es un set. ¿Alguna sugerencia en lo que... Hay algo con esto. Con el modelo. Voy a rectificar eso. El modelo es el que no me está... tomado. Ya. Algo acá que no me está funcionando. Bro, ¿es obligación poner la ubicación? Sí, si es que no lo hiciste en la misma carpeta. O sea, para no definir la ubicación tendrías que hacerlo exactamente en la misma carpeta de MPL.
Habré escrito mal taller, está bien escrito, guión bajo 03.mod. No me reconoce el modelo. Sí, guardar. Va, va. Costo, demanda, capacidad. Sí, el problema que tengo acá es con los conjuntos y la data. Set parámetros. A ver, voy a hacer algo que la semana pasada me funcionó. No, no sé si alguien lo corrió conmigo, que me pueda ayudar. Algo le pasó a mi MPL, que no incluye mis conjuntos, mis parámetros, mi modelo. No incluye mi modelo. Si se los mando por chat, ¿alguien lo puede correr en su computador? ¿Alguien está disponible para...? Porque la verdad no me hace sentido. A mí no me corrió. ¿Y te sale el mismo error? Porque el error que me sale a mí es que no reconoce mi modelo. It's not a set. A ver, vamos a ver. Cap no es... Habrá faltado un punto y coma acá. Punto y coma, punto y coma. No, pero me hubiese dicho. El problema era el punto y coma. Punto y coma acá. ¿Todo bien? Nico, Ujú. ahí en los parámetros, justo donde está ahí, en vez de poner de 1 hasta t, no hay que poner t in t, coma, j in j, porque la semana pasada tuve el mismo error y lo cambié y me corría. No ¿Sí? sé si es eso. Ya, mira. Es que la Maripi lo había hecho así. Sí, lo que pasa es que no es estrictamente necesario porque lo que tú estás haciendo es definir solo el parámetro y no vas a decir ninguna, no vas a dar ninguna condición al respecto. Si yo pongo índices y in h, es porque yo voy a manejar el índice luego de la definición. Entonces, claro, no es necesario, pero te voy a mostrar J in J. En Es ese que caso si en debería el ser... DAT Ujú, te ya escucho. tenemos definido eso, daría lo mismo, po, ¿no? ¿En el RAN? En el DAT. Ah, en el DAT. Sí. Esta definición daría lo mismo. Como dices tú, daría lo mismo. No habría ningún tipo de problema porque acá tú estás definiendo, aparte de la definición de capacidad, un índice. Pero ese índice no lo vas a ocupar. No lo estás ocupando después. Yo pudiese hacer más definiciones por sobre ese índice. Por ejemplo, acá en la sumatoria. Yo defino el índice y aparte utilizo el índice. ¿Cachai? Veamos si se soluciona el problema, al menos con la capacidad. No. Voy a hacer algo distinto. Quizás lo que me está causando problema acá es cómo se llama este. Voy a poner modelo.
Porque lo que tengo es exactamente igual a la pauta. Entonces, el error que estoy teniendo es prácticamente de... No, voy a hacer algo. Voy a... em, voy a copiar la pauta. Si la pauta funciona, ahí veo por qué mi código no está completo. Taller 2. Run. Go run y tap. Ya. Este es el modelo. Perdón, no copié todo. Ahora sí. Modelo. Run. Y tap. Hay algo que no copié en las configuraciones. Y tap. Y en el run voy a poner la ruta. Ah, no está entre comillas. Quizá ese es mi error. Voy a rectificarlo. Bro, y en el Solver no tienes la solución del problema. Como que pones Solver nomás, pero no el problema uno. Sí, pero me lo reconoce. Cuando no pones Ah, ya, ninguno, vale. porque mira, está intentando hacer el... Ya, bueno. Ah, no. Igual voy a copiar acá estas opciones. Y yo sé que estas opciones son propias nomás del... Sí, es con comillas. Vamos a probar entonces la pauta. Si funciona la pauta, me va a quedar de tarea entonces ver cuál fue el error acá. Ya. Y acá voy a copiar entonces la ruta. No, no pega la ruta. Esa no es la copia. De acá. Ahí sí. Y es taller 2. Y el modelo. Ah, bueno, sigue la misma lógica, así que voy a hacerlo de esta forma. Ya. Voy a eliminar esto y voy a correr esto. CH no está definido, pero CH está bien definido. CHBNTR. Y BN están todos los elementos. Ya. Ya sé que me tuvo que haber pasado a mí. Una tontera, lo voy a correr.
param T, talleres 2, modelo. Ahí. Es lo que a mí, como que no me gusta MPL, que de repente se pone bien quisquilloso. Sobre todo con la definición de nombres y cosas así. Tengo que esperar a que termine de resetearse para poder correrlo. Lo voy a reiniciar. Con el código al menos que está escrito, ¿alguna consulta, duda? Porque el error que estoy teniendo es de la MPL propio mío. En la definición de datos al menos, ¿alguna consulta? Definición del modelo. El error que estoy teniendo está en el run. Entonces voy a reiniciarlo para ver si se corrige de esa forma. Ahí está. El run. Ahí está el run. Con modelo. El modelo. La data del parámetro es 5. Y el modelo. Tiene el parámetro arriba. Ya. Esperemos. Corre. No. Algo pasa que no me lee el modelo. Y en el run del taller. Ya. Reiniciar. ¿Qué pasa con la definición de las varias, de la string? Voy a tener que preguntar qué pasó al respecto e investigar. Que lamentablemente no me reconoce los strings. Puede ser que falte alguna definición. Voy a hacer. No, no me da. Ya, voy a hacer lo siguiente. Voy a rectificar luego por qué no me corre y les voy a informar directamente la razón y la resolución, ¿ok? Esa pequeña parte la voy a poder grabar y después se las podemos subir al aula, ¿ya? Lamentablemente la hora no me deja avanzar más, pero la solución va a estar, ¿ya? Me comprometo a tenerla hoy día mismo. Así que quedemos hasta acá. Porque si, claro, si me hacen consultas, no voy a poder mostrárselo fielmente. Pero eso.
Se lo subo en formato video, ¿ya? Para no quitarles más de su tiempo. Y si alguien lo logra correr o logra ver por qué mi MPL no lo corre, que me avise también. Manda algún correo o algo así. Bueno, hasta acá.